Buenas tardes, yo soy Carlos Alberto Gómez Acuña, yo soy escritor, me desenvuelvo en 4 géneros literarios que son la novela, la poesía, el ensayo y el cuento. La razón de este video es que quiero ofrecer una serie de charlas sobre escritura creativa, ya temas que eventualmente son interesantes para un público tanto de lectores como de escritores que quieren conocer a fondo este tema de la escritura, en qué consiste y por dónde se puede abordar. Uh, a través de las redes sociales permanentemente están llegando avisos de ofertas de cursos, cursos de escritura creativa de toda índole a nivel nacional, a nivel internacional. Ofertas de universidades para cursos de maestría en literatura. Universidades importantes de nuestro país la ofrecen este máster. Incluso universidades en España están ofreciendo cursos. Algunos de estos cursos tremendamente costosos que no están al alcance de un público joven o con dificultades lo podrían tomar. Entonces esto me ha llevado a querer hacer una serie de cursos, de charlas sobre escritura creativa, sobre diferentes temas que tienen que ver con la escritura creativa, en forma gratuita. Voy a comenzar diciendo un poco qué experiencia tengo respecto a esto, yo como escritor. A ver, primero hice un curso, un diplomado en la Universidad Javeriana, en la Pontificia Universidad Javeriana. Este diplomado fue sobre escritura creativa, muy interesante, bastantes meses. Posteriormente he tomado varios talleres de escritura creativa en diferentes centros. Un caso muy concreto que me gusta mencionar es de una casa de arte que se llama Casa Arte y Armonía. Ahí he tomado varios cursos también de escritura creativa. Y esto me ha permitido tocar, entender un poco el tema y poderlo ofrecer, por lo menos en una forma colateral, con charlas sobre estos temas para un público que está ávido de saber de qué se trata, cómo le da rienda suelta a su deseo de escribir y que eventualmente quisieran tener una aproximación sobre el tema antes de entrar a un curso y antes de pagar una universidad. Pero primero voy a presentarme, en este momento voy a presentarme yo quién soy, y en una charla posterior comenzaré con la primera, la primera clase sobre escritura creativa. A ver, yo, Carlos Alberto Gómez Acuña, he sido un hombre de negocios. Mi profesión es administrador de empresas de la Universidad Javeriana. Posteriormente hice un posgrado en mercadeo de la Universidad de los Andes. He hecho varios diplomados en gerencia, en cursos de gerencia del cambio con la Universidad de los Andes también. Y durante 40 años yo me desempeñé como ejecutivo, directivo de diferentes empresas. He sido gerente general en varias empresas, he sido vicepresidente de mercado y ventas en otras empresas grandes que no quiero mencionar para los efectos de esta charla, no es necesario. Y respecto a la escritura, a la literatura, primero que todo yo he sido un lector empedernido desde hace muchos años, desde que estaba muy joven. A los 12 años mi padre tenía una muy buena biblioteca y yo pues aprovechaba para coger los libros y comenzar a incursionar en estos temas. A ver, la experiencia que yo tengo en escritura ha sido la siguiente. Primero, en el año 2007 comencé a escribir mi primer ensayo, un libro de ensayo que se llamaba Entre el silencio y la quietud. Fue un ensayo grande, largo. Lo publiqué en el año 2010. Posteriormente hice un segundo ensayo que fue
sobre el tema, también un tema parecido también, de tipo filosófico, de reflexiones. Se llamó Somos estados de conciencia. Posteriormente hice otro ensayo, un ensayo crítico, un poco difícil, crítico contra las religiones, que se llamaba Mentiras Sagradas versus Verdades Profanas. De todos modos tenía que escribirlo y lo hice y lo pude publicar. Ya más adelante escribí un cuarto ensayo sobre el tema de la felicidad. El ensayo se llamaba Darle la bienvenida a la adversidad. Así sea como entrando por la puerta trasera abordaba el tema de la felicidad. Posteriormente escribí un ensayo sobre un tema, digamos, de tipo más científico, sin yo ser científico, siendo un lego sobre el tema, más como un aficionado al tema de las ciencias, de la física, de la cosmología. Entonces, como aficionado lego, abordé el tema en un ensayo que se llamó El poder de tu conciencia. Era un ensayo que hablaba sobre la física cuántica, y digamos que el tema central en este ensayo era abordar un tema que se estudia en física cuántica, que es la forma como eventualmente la conciencia del ser humano afecta la realidad, afecta la materia. Y este tema me parecía apasionante. Entonces escribí un libro pequeño sobre este tema. He hecho un libro de relatos, se llama Relatos de Amores Clandestinos. Era una primera aproximación hacia el cuento y hacia la novela a través de relatos. Posteriormente hice, comencé a hacer cuentos. Me parecía que el cuento, como dicen hoy en día los profesores, el cuento es una buena forma de aproximarse a la, digamos, a la novela, a la gran literatura. Uno comienza haciendo pinos en los cuentos. Entonces hice una serie de cuentos que me he divertido haciéndolos. De hecho, a través de estos cuentos, unos 12, 15 cuentos, con dos cuentos de estos me gané. El primer premio que me gané fue el premio del concurso de cuentos Ramón de Subiría de Uniandinos en el año 2018, con el cuento de Amores, Tragedias y Revoluciones. Fue el cuento ganador. Y posteriormente el año pasado, en el año 2020, también me volví a ganar el concurso de cuentos Ramón de Subiría con el cuento La herejía de los monjes guerreros. Bueno, hablemos un poco de poesía. Estoy haciendo en este momento una antología de unos 40 poemas que los he escrito a través de los años, los he pulido, los he corregido, los he vuelto a reescribir y finalmente yo creo que ya estoy satisfecho con el punto en que han llegado y podría decir que estoy a punto de publicar esta antología de 40 cuentos, de 40 poemas. Bueno, respecto a las novelas, esa ha sido una experiencia bien interesante, bien divertida, porque me he divertido escribiendo las novelas. Comencé escribiendo una primera novela, me demoré unos 2-3 años escribiéndola, finalmente la pude lanzar al mercado y la publiqué el año 2019, en octubre del 2019. La novela se llamaba Sol de Medianoche en Reykjavik. Es una novela acerca de los vikingos en América. Posteriormente me di cuenta que me había equivocado con el nombre, porque el nombre es muy romántico, muy bonito, pero no deja la posibilidad para que el lector se entere de qué se trata el tema. Entonces he decidido un relanzamiento de esta novela, cambiando el nombre, cambiando algunas cosas, poniéndole un prefacio, y el nuevo nombre, el nuevo título de la novela es Vikingos en América. Es un título directo donde el lector encuentra exactamente el tema y eventualmente, si tiene interés, ya sabe de qué se trata esta novela. Es sobre los vikingos,
sobre los vikingos y la llegada de los vikingos en América en el año 1000, o sea, 500 años antes de Colón, según las sagas groenlandesas, sagas islandesas y sagas de Eric el Rojo, sobre las cuales se basa la temática de esta novela. Posteriormente he hecho una segunda novela sobre el tema de los kurdos. En el año 2019, a comienzos de octubre, viajamos con mi esposa a Turquía. Estuvimos en Capadocia. Estando en Capadocia se presentó un día en que íbamos en el bus de turismo con los compañeros y de pronto paró el bus en una intersección y venía una caravana de vehículos militares que pasaron por delante de nosotros y se dirigían hacia el este. Y nos pareció curioso esta caravana. Posteriormente en el hotel por la noche yo estaba viendo las noticias. Primero noticias de todos los canales, la mayor parte de los canales son en turco, o sea que uno no tiene ni idea de lo que están diciendo. Pero curiosamente me encontré con un canal en inglés que era el de la BBC de Londres. Y en ese momento me enteré de un conflicto que había entre los turcos y los kurdos, el pueblo de los kurdos. En este conflicto, los turcos estaban atacando al pueblo kurdo en el sur de Siria. Justamente al día siguiente o por los días próximos siguientes a la salida del ejército de los Estados Unidos de la región. El ejército de los Estados Unidos era aliado de los kurdos. Se retiraron inmediatamente. El gobierno turco aprovechó para bombardear a los kurdos. Al día siguiente le pregunté al señor guía de la excursión acerca del tema, que nos explicara qué era lo que pasaba. El guía no supo dar una explicación satisfactoria. Eventualmente creo que no podía hacerlo en razón de su propio trabajo. Como guía turística no le conviene que el turista sepa de qué se trata el conflicto. Me llamó la atención que los tours que llegan a Turquía nunca pasan del centro del país, no van al este del país, no van al sureste, tampoco hacia Siria, ni hacia la región del este, nunca van hacia la región de Armenia, en el este, norte, este y sureste. A esa región no llega el turista. Entonces, esto me llamó la atención y comencé a hacer una investigación de varios meses. Por lo menos estuve estudiando los 6 meses a fondo en diferentes bibliotecas, con libros, con artículos, mucho video en internet, hasta que me enteré a fondo de qué se trataba el tema. Y el tema es pues el conflicto terrible de muchos años. Yo diría que no solo décadas, sino siglos, entre los turcos y los kurdos. Y las bases de ese, digamos, las características de ese conflicto, los intríngulis que tiene ese conflicto, pues los presento en esta novela que se llama Kurdos, una historia triste, teniendo en consideración un segundo subtítulo que es Kurdos, sus únicos amigos, las montañas. Esta novela está inédita en este momento y aspiro pues publicarla próximamente. Una tercera novela que he escrito ha sido sobre el tema de la Unión Soviética. Unos niños españoles que fueron enviados para salvarlos, digamos, sacarlos del país, de España, en plena Guerra Civil Española, fueron enviados a la Unión Soviética, invitados por la Unión Soviética, pero la situación cambió fuertemente en el momento en que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del año 39, en el año 40-41 vino el ataque de Alemania a Rusia. Rusia se vio involucrada de frente en esa guerra. Y los niños tenían que salvarlos, era un grupo grande de niños, había unos 3.000 niños, españoles todos, y fueron enviados a la región de Siberia como una forma de evitar que estuvieran en contacto pues, con los frentes de batalla. Sin embargo, no hubo la suficiente coordinación en alimentos, en vestuario y en cosas para poderlos sostener y
tenían dificultades para alimentarse. Estos niños, los más grandecitos, comenzaron a robar y fueron hechos prisioneros y sin fórmula de juicio fueron enviados a los campos de concentración. Muchos de estos niños a los campos de concentración que se llaman en Rusia, en la Rusia soviética, se llamaban los gulags. Y estuvieron en esta situación durante unos 17 años hasta que el régimen de gobierno del dictador Joseph Stalin cayó. Joseph Stalin murió en el año 1953. Subió al poder el dirigente Nikita Khrushchev y él abolió los gulags. Estos niños fueron repatriados a España. Ya eran hombres de 25 años. Habían pasado, como dije ya, 17 años en prisión. Y es la historia de tres de estos niños, sus peripecias en la época de la prisión, de los gulags, de los campos de concentración, y su vida posterior a esto, qué sucedió con ellos hasta hoy en día, pues, cómo ha sido su vida. Sigamos con la cuarta novela, está en desarrollo. Es sobre el tema del conflicto entre los palestinos y los israelíes. Se llama La promesa del palestino. Estoy escribiéndola, me encanta, me estoy divirtiendo haciéndola. Eso es lo más importante para un escritor. Divertirte haciendo un escrito, haciendo literatura. Si no se vende, por lo menos uno se divirtió. Eso es muy importante. Bueno, básicamente esa es la presentación que quería hacer. Quiero invitarlos a la próxima charla sobre el tema. Yo quiero tocar el tema del marco narrativo. Es decir, cuando uno quiere escribir, debe enfocarse por entender cuál es el marco que rodea a ese escrito, a ese cuento o a esa novela. Y estoy hablando de un marco narrativo en el tema del tiempo en que se desarrolla este cuento, en el ambiente en que se desarrolla, si es de pobreza, si es de riqueza, el clima, estamos hablando de que estamos en invierno o en verano, etc. El clima psicológico, si es de riqueza, si es de pobreza, en fin, vamos a tocar esos temas aquí en la charla, pues abordando el tema de la escritura creativa, comenzando por estos temas del marco narrativo. Yo agradezco mucho su atención y entonces por ahora me despido para vernos próximamente. Muchas gracias.